Hola, hola, muy buenas noches. Ya estamos en vivo. Bienvenidos en CAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Hoy, martes 8 de junio del año 2021. Continuamos con la primera transmisión del día de hoy, ¿no? Recordarles también que finalizando la transmisión del curso que estamos apreciando en pantalla, continuaremos con la segunda transmisión, ¿ya? Así que bienvenidos una vez más. Ahora también trabajando en alianza con SCAE Perú, la Escuela de Altos Estudios del Perú, para que ustedes también puedan certificarse. Antes de ingresar de lleno al curso, hacer la presentación, saludamos también a los que están conectados y en esta semana, ¿no? La semana de la ingeniería, saludamos a todos los ingenieros, ¿no? Aquí en la comunidad tenemos pues una muy buena cantidad de profesionales, ¿no? Justamente profesionales del ámbito de la ingeniería. Así que un saludo para todos ustedes. Eh, y durante esta semana estaremos desarrollando grandes cursos también para estar celebrando la Semana de la Ingeniería desde ENCAP. El saludo correspondiente, ya para todos los ingenieros que están pues dispersos en diferentes ciudades de nuestro querido país. Asimismo también a los que están conectados en otros países, ¿no? Recordar también que tenemos visita de México, de Ecuador, de Bolivia, así que también el saludo para los ingenieros de los países mencionados. Bien, regresando al tema del día de hoy, vamos a iniciar con el tema de logística internacional. Ahí está, logística internacional es el curso que vamos a llevar a cabo el día de hoy con el ingeniero Oscar Figari, ya que tiene pues experiencia en el rubro y nos va a estar compartiendo esta información valiosa para los que quieran aprender más de este tema, ¿no? Hoy en día con el tema del Internet, del tema de la importación, entonces este tema les va a ayudar bastante. Importante también mencionar que estaremos hasta las 7:30, una hora y media de desarrollo, ¿ya? Son las 6:06 y estaremos hasta las 7:30. 5 minutos antes estaremos finalizando para poder ingresar a la ronda de preguntas, ¿no? Si ustedes tienen alguna pregunta respecto al tema, entonces es momento de que ustedes puedan escribir. Para eso pueden usar el chat aquí en Zoom, los que están viendo por esta plataforma, o en su defecto también puedes usar el Facebook de ENCAP, ¿no? O de Sky, ¿no? Donde también estamos saliendo y estamos retransmitiendo la señal. Para la certificación también, ¿no? Muy importante, ahí está. Para que puedas certificarte en el curso, comunícate a través del WhatsApp al 951-428884 para que puedas certificarte en el curso el día de hoy, Logística Internacional, ¿ya? Y de igual manera la invitación para que visites la página web de ENCAE. Ahí tienes más de 180 cursos en diferentes áreas para que puedas seguir ampliando tus conocimientos y de igual manera puedas también validar a través de la certificación
que te otorga SCAE y ENCAP. De ahí tienes las diferentes áreas para que puedas también seguir aprendiendo más cursos. Lo bueno de la metodología es que los cursos ya están listos para que puedas acceder al aula virtual en cualquier momento, ¿no? Si trabajas en la mañana, en la tarde o en la noche, pues no te preocupes, tienes el material a disposición para que puedas seguir ampliando tus conocimientos. Dicho esto, ahora sí vamos a darle pase al ingeniero Oscar para que nos pueda comentar la introducción del tema, ¿no? Para quién está dirigido también el curso. Ingeniero Oscar, muy buenas noches. Desde ya el saludo previamente por el Día de la Ingeniería, por el Día del Ingeniero, así que coméntenos, por favor, para quién está dirigido el curso de Logística Internacional. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Saludos, les agradezco acompañarnos. Este curso está preparado como para generar una noción básica de lo que es la logística internacional y prepararnos para poder acceder a material de mayor profundidad a futuro. Lo que queremos hoy día es que entiendan lo que es la logística internacional, todo el alcance que tiene y todo lo que demanda y a dónde nos va a llevar. Lo que vamos a ver hoy día es las diversas partes de la logística internacional. O sea, vamos a empezar hablando un poco de lo que es la exportación. O sea, la logística internacional tiene varias partes. Tiene exportaciones, importaciones, tiene la parte del transporte de la mercadería, el pasar por los puertos y llegar hasta que tenemos el producto con el cliente final, ya sea tanto a nivel de importación como de exportación. ¿Ok? Entonces, la exportación es el procedimiento que cualquier persona o empresa genera para realizar un envío de mercaderías fuera del mercado nacional o local donde estamos trabajando. ¿Ok? Normalmente, dentro de lo que es el proceso de exportación, tenemos algunos actores como es el exportador, el importador, el banco del exportador, el banco del importador, porque hay una carta de crédito de por medio normalmente, un transportista, un agente de aduanas y una empresa de seguros. ¿Cuáles son los procesos que seguimos? Primero, el cierre comercial de la operación. ¿Ok? El procedimiento de exportación comienza cuando dos o más empresas o personas de diferentes países llegan a un acuerdo de compra-venta. ¿Ok? Puede ser un producto, puede ser una mercancía, puede ser un servicio. Y se pactan unas condiciones de pago, de transporte, de entrega. Y esto está basado en los Incoterms. En el 2020 se actualizaron los Incoterms. Los Incoterms son condiciones de comercio internacional reconocidas a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, esto lo que nos genera ya es un compromiso, una forma de exportación. ¿Quién va a ser responsable en cada parte del proceso? ¿Quién va a tener que pagar los seguros? ¿Quién va a tener que pagar los fletes? Una vez que se hace ese cierre, empieza el tema del contrato de instrucciones documentarias. Ya tenemos el acuerdo, se formaliza con un contrato de compraventa internacional. De ahí se envían las instrucciones, ya sea el comprador o el importador envíe al vendedor o exportador las instrucciones documentarias pertinentes. Es decir, el comprador debe establecer qué documentación internacional será la que precisa para realizar la importación. Tengan en cuenta que cada país tiene su propia legislación. Entonces, hay países que piden algunas documentaciones adicionales diferentes a las que pedimos en el Perú. O sea, por ejemplo, en alguna época en el Perú nosotros pedíamos una inspección previa al despacho, hoy día no lo hacemos, pero hay países que sí lo hacen, o el mismo importador pide esa inspección previa al despacho para garantizar que le estamos despachando lo que él nos pidió.
Una vez que tenemos ya eso confirmado, viene el tema de fabricar y embalar. Ahora, en este proceso tenemos que embalar y etiquetar el producto de acuerdo a las condiciones que el comprador nos puso. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá se habla mucho ahora con el tema de los octógonos, que está de moda. Entonces yo tengo que indicarle a mi proveedor que en el Perú su producto requiere ciertos octógonos en la etiqueta y entonces él los debe poner y enviarlos. Si bien la legislación actual todavía permite que etiquetemos los octógonos, pero si podemos hacer que el proveedor los ponga, es mejor. O sea, yo les comento, si bien yo manejo una fábrica de producción local, dentro del grupo tenemos una importadora que maneja una serie de productos importados. Y en el producto ya viene hasta impreso quiénes somos los importadores. ¿Por qué? Porque eso ya es un acuerdo comercial y entonces desde que se fabrica. Ahora, de acuerdo al Incoterm que pactamos, se nomina el transportista. ¿Por qué digo de acuerdo al Incoterm? Porque el transportista lo puede nominar o el exportador o el importador, dependiendo del pacto. ¿Ok? Si yo tengo un X-Works, o sea, puesto en la planta del fabricante, yo tengo que nominar todo, o sea, tengo que ir a recogerlo. Pero si yo tengo un CIF, un costo y flete, entonces el flete lo va a pagar el exportador. Entonces, eso también depende del Incoterm. Por eso es que el Incoterm es un tema importante. En algún momento probablemente hagamos alguna sesión que sea específicamente sobre Incoterms, más adelante, cuando esto entre más al detalle. De ahí, y también de acuerdo al Incoterm, se va a llevar la unidad de carga, se cargará y se transporta hasta el puerto. Una vez que está en el puerto, se deposita y se hace el trámite de exportación. ¿Ok? Se hacen las gestiones aduaneras de despacho que dependen del país. Normalmente, la exportación requiere un trámite más ágil que la importación. ¿Ok? Cuando yo importo, yo necesito una serie de documentaciones y pagar impuestos. Cuando yo exporto, normalmente lo que hago es recuperar impuestos y se hace después de la exportación. De ahí viene el proceso de estiva y carga de la mercadería, con la cual se coloca la mercadería en el buque o en el avión o en el camión, dependiendo de a dónde va a ir y se hace el despacho. El transporte internacional puede ser marítimo, terrestre, por avión. Acá en Sudamérica no lo tenemos todavía desarrollado, pero en Europa también funciona vía ferroviaria. ¿Ok? O también podemos tener un proceso de transporte multimodal o polivalente cuando la mercadería pasa de un medio de transporte a otro. Es decir, yo voy desde cierto punto hasta el puerto en camión, en el puerto lo coloco en un buque y posteriormente ese buque lo transporta. Y ahí tenemos un multimodal, porque está usando dos transportes diferentes. Ojo, cuando hablo de un multimodal no estoy hablando del camión que lleva, si yo estoy en Lima, de mi fábrica al puerto, sino pongamos un ejemplo que, y voy a poner acá que veo Santa Cruz en el buque, eh, mercadería de Bolivia que va a exportarse a, no sé, si quieren, a Europa o a Asia, y que va a salir por un puerto peruano. Entonces, carga en Bolivia en un camión el contenedor va a llegar hasta el puerto donde se va a embarcar y en este puerto se va a cargar en un buque. Y eso es multimodal, cuando hay transporte largo, o sea, transporte importante entre un origen y un destino. De ahí, cuando llega al destino, viene la descarga y los trámites de importación para que el producto pueda ser desaduanado y entregado. ¿Ok? Eh,
se siguen todos los trámites, la entrega del agente de aduana y demás, y se termina con el levantamiento de la mercadería y la entrega al cliente. Luego de eso tenemos el trámite de importación. O sea, hemos hablado de exportación. Yo mando mercadería. Ahora, yo me voy al lado opuesto. Yo quiero traer mercadería. Hoy día está de moda, por ejemplo, el tema de la traída de mercadería de China. Todo el mundo dice, yo quiero importar de China. Bueno, eso es una importación. Y entonces, en esa importación, yo lo que voy a hacer es voy a lo opuesto a la exportación. Voy a hacer el mismo contrato, pero yo siendo el que compra. ¿Ok? Un país, nosotros importadores, compramos a un país exportador. Como les dije, lo opuesto. Acá lo que tenemos que estamos haciendo es adquirimos productos. Pueden ser productos que no se encuentren en nuestro territorio o pueden ser productos de que en el extranjero se consigan a mejor precio o un tema de calidad, o sea, alternativas. O sea, es el tema de la competencia internacional. Las importaciones, ya me pongo en el lado del país, están sujetas a ciertas restricciones o regulaciones. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros manejamos tratados de libre comercio con muchísimos países y esto nos permite un manejo de la importación bastante más abierta. Por ejemplo, también existen tratados completos, como el caso de la Unión Europea o en nuestro caso, la Comunidad Andina. Cuando nosotros importamos o exportamos dentro de los países de la Comunidad Andina, en la mayoría de los casos trabajamos sin cargos arancelarios. ¿Ya? Bueno, como les decía, es el opuesto de la importación, de la exportación. Ahora, las importaciones en un país generan un tema en la balanza comercial. Entonces, acá se calcula la demanda agregada, donde acá tenemos que la demanda agregada es el consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones menos las importaciones. ¿Ok? Ahora, la balanza de pagos, o sea, si vamos a esto, vamos a encontrarnos que la balanza de pagos es, perdón, la balanza de pagos es cuánto, o sea, que acá se llama en otros países balanza por cuenta corriente también, es cuánto importamos y cuánto exportamos. O sea, cuánto, si yo exporto 10 y importo 20, podemos, o sea, exporto 10, importo 20, estoy con un 10 negativo. Y si es el viceversa, estoy con un 10 positivo. Lo ideal para todo país es exportar más de lo que importo, porque eso es lo que genera un remanente positivo de divisas para el país. Ahora, dentro de todos estos procesos, hemos visto importación, hemos visto exportación, ¿qué función tienen los almacenes? Dentro de la logística, ¿ok? La logística de lo que estamos hablando es colocar, o sea, la logística de lo que se encarga es unir desde el proceso productivo hasta el cliente,
¿ya? Y empezamos con la materia prima y con todo el ciclo. Pero ese ciclo en algún momento tiene que almacenar la mercadería, ya sea a nivel de insumo, a nivel de materia prima, a nivel de producto en proceso, a nivel de producto terminado, a nivel de almacén de exportación, almacén de importación. ¿Ok? La logística acompaña al ser humano en toda su historia, porque desde que cazábamos para comer teníamos que poder guardar y mover la comida y el agua, y se fueron desarrollando procesos. Eh, Gran parte del desarrollo logístico se asocia al desarrollo militar y uno de los puntos más fuertes de desarrollo logístico fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Logística viene de la raíz griega logis, que es cálculo, y de latín logística, término con el que se identificaba la administración o la intendencia del imperio, o sea, viene de la palabra logísticos, ¿ok? Diestro en el cálculo, saber calcular. Los almacenes logísticos de los que estamos hablando, durante la segunda mitad del siglo XX, y se desarrollan junto con el desarrollo de la logística. Y necesitamos infraestructura, así como tenemos almacenes, vamos a tener carreteras, puertos, aeropuertos, para poder conectarnos. ¿Ok? Eh, las industrias van cambiando sus sistemas de trabajo y van manejando nuevas figuras para adecuarse a las necesidades, ¿ya? Históricamente la logística no ha tenido un reconocimiento como últimamente lo tiene o como lo han tenido la mercadotecnia, finanzas o otras áreas de la ingeniería. O sea, yo les comento, yo tengo de ejercicio profesional más o menos 40 años y yo me desenvuelvo originalmente hace 35 años, empecé en las áreas logísticas. Y realmente eran de las áreas que en la empresa las miraban un poquito como medio de lado, pero poco a poco van tomando importancia y desde el área logística llegué hasta la gerencia general de una transnacional. Entonces, habiendo pasado por marketing y todo. ¿Por qué? Porque la importancia de la logística se nota, ¿ok? Entonces, eso es importante, es un desarrollo y hoy día sí está siendo valorada. Yo no he hecho una presentación personal, pero les comento, yo soy ingeniero industrial y soy magíster en Supply Chain Management, que puesto en castellano es magíster en logística, ¿ok? Entonces, cuando empiezan a hacer por ejemplo, comercios internacionales, despachos nacionales y demás, ahí se dan cuenta de la importancia de la logística. O sea, yo puedo tener un excelente equipo de compras o de ventas, pero si no tengo un equipo logístico que ponga la mercadería donde debe estar en el momento necesario, entonces no todo lo que hizo compras y todo lo que hizo ventas no funciona. ¿Ok? Entonces la logística es importante. Ahora, la logística también está vinculada a la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente va a recibir el producto y lo tiene que recibir en el momento preciso, en el lugar preciso y en el tiempo preciso. Entonces, si la logística no funciona correctamente, el cliente no va a recibir lo que tiene que recibir y entonces empezamos a producir un descontento.
¿ok? Hay todo un proceso de producción y distribución para poder dar la respuesta a cada cliente. Y tenemos que saber cómo se mueve el mercado, dónde se mueve el mercado y a dónde debemos llegar. La logística lo que hace es coordina y planifica todas las actividades con el objeto de que el producto llegue al usuario final en el tiempo y forma adecuada, como les hemos dicho. Las empresas que mantienen un proceso logístico adecuado tienen una ventaja competitiva porque cumplen los requerimientos del mercado, pueden agilizar y mejorar sus costos de compra, pueden reducir sus costos de distribución, pueden enfrentar situaciones estratégicas inesperadas. Yo les comento una cosa, el día de hoy en el mercado peruano hay una escasez de vidrio. Envases de vidrio hoy día es complicadísimo comprar porque las fábricas de vidrio en el Perú, estoy hablando a nivel grande, ¿ya? O sea, no estoy hablando de comprar cantidades pequeñas para producción artesanal, sino volúmenes ya industriales. Y tenemos dos grandes fábricas de vidrio, una transnacional y una peruana. La peruana normalmente, y ojo que la fábrica peruana era mi proveedor principal, pero ha tenido grandes problemas logísticos a nivel de su manejo propio y su abastecimiento en el mercado hoy día está muy complicado. Y la transnacional está asociada a que hoy día en el mercado internacional hay un altísimo consumo de vidrio por el consumo de los frasquitos que se usan para las vacunas. Y entonces hay plantas en ciertos países del mundo que se están dedicando íntegramente a eso y desde otras plantas del mundo abastecen los requerimientos normales de esos países. Entonces, las plantas que no están produciendo frasquitos para vacuna están sobresaturadas en su demanda por los otros mercados que requieren del producto. Bueno, si uno lleva una gestión logística adecuada, y gracias a Dios hasta el día de hoy, en mi negocio, en mi fábrica, no hemos tenido ningún problema de faltante de producto por falta de empaque. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo hemos manejado. Otro tema que se ha puesto muy a la vanguardia dentro de la logística y que viene del modelo de producción de Toyota originalmente, que es el Just in Time, que se asocia a una producción o a un mantenimiento mínimo de inventarios, pero también está asociado a una producción instantánea. O sea, yo tengo poco inventario porque tengo capacidad de producir todo lo que tengo que vender. ¿Ok? ¿Y cómo manejo el just in time? Lo manejo solucionando los problemas. Lo normal es problemas de máquinas poco fiables, cuellos de botella, lotes grandes, plazos de fabricación largos y calidad deficiente. ¿Cómo se mejora esto? Mejorando la fiabilidad de las máquinas, mejorando la capacidad de la planta, reducir el tiempo de preparación de los equipos, reducir las colas mediante sistemas de arrastre, que es el Kanban, y mejora en los procesos y proveedores. Antiguamente lo que se hacía era tener stocks de seguridad, programación de producción más compleja, o sea, lotes grandes, almacenamiento, priorización de sus pedidos, o sea, no abastezco todo en el momento, sino hago una cola de despacho y control de calidad para ver que todo esté bien, cuando actualmente la idea es la calidad garantizada. El just in time
se genera en el Japón hacia 1980, como les dije, con Toyota, y se desarrolla y se nota su valor y se desplaza a nivel mundial. Originalmente, en este tema de Just in Time, se creó una idea de que había que tener la mentalidad oriental para poder manejar el Just in Time. Pero después se notó, se dio cuenta y se logró evaluar que no dependía de eso y se pudo aplicar en muchísimas de las empresas occidentales. Realmente se puede reducir stocks en todos los pasos de la cadena productiva. O sea, tengo menos materia prima, tengo menos producto en proceso y tengo menos producto terminado, pero el abastecimiento se mantiene constante. ¿Ok? El almacenamiento dentro del proceso logístico es clave. ¿Por qué? Porque puede afectar el rendimiento de los procesos y la atención a los clientes. ¿Ok? Entonces, si no se maneja adecuadamente el almacenamiento, puede haber deterioros en la mercadería y problemas en el despacho que generen una elevación de costos y un descontento en el cliente y devoluciones. Partamos del concepto que dentro de lo que estamos hablando hay un fin último de todas las empresas. Y este fin último de todas las empresas es la satisfacción del cliente. Si nosotros logramos una adecuada satisfacción del cliente, el objetivo de ser de la empresa se vuelve real, importante, trascendente. Si nosotros no logramos satisfacer al cliente, la situación de la empresa no es la adecuada. ¿Ok? Eh, un adecuado, o sea, un inadecuado almacenamiento puede generar mermas, puede generar roturas, puede generar daños, y todo eso puede afectar negativamente el servicio al cliente. O sea, yo tengo en mi computadora un stock y sobre ese stock yo pienso abastecer al cliente. Si cuando voy al almacén encuentro que parte de ese stock está deteriorado, va a haber parte del servicio al cliente que de alguna manera se va a ver afectado. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Otra cosa, si en el proceso de almacenamiento tenemos movimiento no necesario o movimiento adicional de los productos, esto no agrega valor al proceso y sí agrega costos. Entonces, la idea es que nosotros debemos, mediante un adecuado manejo logístico, lograr reducir estos movimientos, eliminar las actividades que comprometen costos. Y no debemos, o sea, que comprometen costos y que no agregan valor al producto. O sea, mover cosas de un lado para otro no agrega valor al producto. Entonces, eso es lo que tenemos que eliminar y aumentar la eficiencia del proceso. ¿Ok? Ahora, la tecnología aplicada a esto nos permite lograr un adecuado manejo, un control de inventarios, una disponibilidad de los productos, un saber dónde están. Dentro de todo esto tenemos, por ejemplo, la radiofrecuencia, que son ya chips que se colocan en la mercadería y que se pueden leer o por transmisión de radio llegar a la computadora de la empresa o del almacén y saber lo que tenemos y dónde lo tenemos.
Entonces, yo puedo en cualquier momento ubicar mi mercadería en el almacén y ya no hay el tema de que hay que ir a buscarla y ver si está donde yo pensaba que estaba. Tengan en cuenta que hoy día cada vez es más usual lo que se llama el sistema de almacenaje caótico. ¿Qué es el sistema de almacenaje caótico? Yo coloco la mercadería en el espacio que está disponible. No es que ese espacio pertenece a un producto, sino que yo uso los espacios disponibles en el almacén bajo ciertas condiciones, donde tengo los productos de mayor movimiento más cerca a la salida, etcétera, pero los espacios que están libres los uso. Y eso con radiofrecuencia se controla muy fácilmente. Con un sistema sin radiofrecuencia se necesita mucha preocupación, ser muy metódico en mantener actualizado el sistema y no permitir que esto nos lleve a perder el control de la mercadería. Ahora, dentro de todo este tema de la logística, nosotros tenemos los temas de distribución y tenemos una serie de alternativas. Por ejemplo, una de las que tenemos es las plataformas logísticas. ¿Qué es una plataforma logística? Es una zona dentro de la cual se llevan las actividades de transporte, empaque, distribución, tanto para tránsito nacional o internacional de mercaderías de uno o varios operadores. O sea, hoy día si ustedes van al sur, hacia Punta Hermosa, hay una plataforma logística muy grande. Ahorita no recuerdo el nombre porque hace tiempo que no voy. Pero son lugares donde hay almacenes de muchas empresas y donde se hacen los procesos logísticos. Las plataformas logísticas tienen 3 puntos sobre los que se basan. La zona de actividad logística, que es donde se realiza esa actividad, el puerto seco y la ciudad del transporte. ¿Ok? La plataforma logística le agrega valor y canaliza las mercaderías en un ambiente controlado que no afecta a las empresas aledañas. ¿Ok? Las plataformas logísticas son grandes extensiones de terreno con inversión en local, en telecomunicaciones y todo, y que se alquilan a diversos usuarios para que puedan cumplir su función. ¿Ok? Ahora, también existen plataformas logísticas donde se manejan casi de manera industrial. ¿Ok? Las plataformas logísticas normalmente son centros de distribución y están ubicados de manera geográfica en que tengan fácil acceso tanto al mercado como a los puntos de importación y exportación. Entonces deben estar, la ubicación tiene que ser bastante importante. Centran tráfico que viene de diversos sitios y se consolida ahí. Dentro de las plataformas logísticas también tenemos lo que se llaman los puertos secos, que los puertos secos es donde se realizan procesos de carga y descarga, y de ahí, o sea, por ejemplo, yo tengo todo listo para embarcar en el Callao. O sea, yo llevo el contenedor hasta mi plataforma logística, lo cargo, lo dejo listo y se transporta al puerto. Entonces, ahí la plataforma logística funciona como un puerto seco. ¿Por qué? Porque se hace todo el proceso de carga y no se hace en el mismo puerto. Ya al puerto llega la mercadería para ser despachada. La zona de actividad logística es una zona donde se realizan actividades vinculadas a todo el tema de transporte y carga. Ahí están agentes de carga, transportistas, operadores de aduana,
Entonces, acá yo, por ejemplo, les estoy poniendo la foto aérea de lo que es la plataforma logística del puerto del Callao. ¿Ok? ¿Ya? Y lo que les decía, el puerto seco es un lugar, un terminal intermodal, o sea, de ahí pueden llegar camiones y llegar camiones con mercadería o salir camiones con mercadería hacia lugares del interior y salir y llegar camiones desde el puerto. Ahora, lo que nos da el puerto seco es la posibilidad de el transporte multimodal, lo que se llama también intermodalidad, donde yo puedo combinar procesos de transporte marítimo, terrestre y aéreo, acomodando todo para cada uno de los procesos. Ahora, dentro del almacén, el proceso ha venido cambiando. Hoy, el almacén es una unidad de servicio y soporte dentro de la estructura de la empresa, ¿ok? Tanto para una comercial como para una industrial. Y tiene propósitos bien definidos. Tiene el tema de custodia, control, abastecimiento de materiales y de productos. Actualmente, lo que antes era dentro de la empresa, un espacio donde se colocaba, o sea, realmente lo que dice acá Rume de mercadería, o sea, se iba metiendo mercadería sin mayor, darle mayor importancia. Hoy día se ha convertido en un área con todo tipo de control y seguridad que nos permite, como les digo, saber qué es lo que tengo, dónde lo tengo, cómo lo tengo. Dentro de la gestión de almacenes y el proceso logístico, es lo que se encarga de la recepción, el almacenamiento y el movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier unidad logística y el tratamiento de los datos. ¿Por qué? Porque ese tratamiento de datos me va a permitir saber qué tengo y dónde lo tengo. La gestión de almacenes maneja como principal propósito lograr optimizar un área logística funcional que va en dos etapas de flujo, el abastecimiento y la distribución física. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que en el almacén recibe materia prima, abastece a la fábrica, recibe producto terminado, abastece al cliente. ¿Ok? Y dentro de todo eso, yo tengo que gestionar y controlar los stocks y saber qué tengo y dónde lo tengo y cuánto tengo. Eh, Dentro del mapa de procesos logísticos, la gestión de inventario y la gestión de pedidos tienen en el medio al almacén. ¿Ok? Entonces es la responsabilidad que nace en la recepción de la unidad física en las instalaciones y corre hasta llegar al despacho del producto. Normalmente cuando hablamos de la gestión de almacenes estamos pensando en qué funciones le competen. Realmente el almacén debe saber qué tengo, cuánto tengo, a qué precio lo tengo, cuándo lo tengo, dónde lo tengo y cómo lo tengo. Y todo esto debe ser almacenado y todo esto va en un tema de gestión de inventario asociado a la gestión de almacenes. ¿Ok? La gestión de inventario es toda esta parte, qué, cuánto, a cuándo y cuándo. Y la gestión de almacenes es dónde y cómo. ¿Cuál es la importancia de una gestión de almacenes? Es tener la mercadería, saber dónde la tengo, que la mercadería se mantenga en buen estado, cuidarla. Entonces, esa es la importancia.
Los objetivos que tenemos es rapidez en las entregas, fiabilidad, reducción de costos, maximización del volumen disponible y minimizar las operaciones de manipulación y transporte. Como yo les decía, mover cosas es por las puras. Maximizar el volumen disponible es aprovechar el espacio cúbico. Un almacén no es solo el área del piso, sino cuántos metros cúbicos de almacenaje tengo disponibles. Entonces, ¿qué beneficios me trae? Reducir tareas administrativas, agilizar el resto de procesos logísticos, optimizar la gestión del nivel de la inversión del capital de trabajo, mejorar la calidad de producto, optimizar costos, reducción de tiempos de proceso y nivel de satisfacción del cliente. Entonces, si bien el almacén depende de muchos factores, tanto físicos como organizacionales, algunas de sus funciones comunes son recepción de materiales, registrar entradas y salidas, almacenar materias primas y materiales, mantenimiento de materiales y del mismo almacén, despacho de materiales, coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y contabilidad. Los principios del almacén son la custodia fiel y eficiente del material, que el personal del almacén debe estar asignado a funciones especializadas, tanto de recepción como de revisión, despacho y ayuda en el control de inventarios. Una cosa importante es debe existir una puerta o en el peor de los casos una de entrada o salida. Ojo, cuando hablamos de estos almacenes con muelles múltiples, se considera o sea, todos los muelles como una puerta de entrada, o sea, toda la mercadería entra por el mismo lado. Lo que hace la diferencia es que puedo estar abasteciéndome de diversos proveedores, de diversos proveedores simultáneamente o puedo estar despachando simultáneamente. Todos los días debemos llevar el control de entradas y salidas. Todos los movimientos deben estar informados al área contable. Cada producto debe estar identificado y debe estar en un lugar conocido. La identificación debe estar codificada para poder ubicar. ¿Y por qué es codificada? Porque es importante, o sea, el código es único para cada producto. Cómo llamo yo al producto puede variar de una persona a otra, ¿ok? Yo puedo llamar, no sé, vamos a pensar, eh, una cuchilla multiusos, puedo llamar una navaja multiusos, y puede tener diversos nombres. Entonces, de repente, si dos personas diferentes almacenan, pueden almacenar el mismo producto en dos sitios diferentes bajo diferentes nombres. En cambio, si todo está codificado, no existe forma de que se repita. ¿Por qué? Porque el código es uno. ¿Ya? Ahora, los productos se ubican en el pasillo de acuerdo a su clasificación y su codificación. Los inventarios físicos normalmente se hacen por personal ajeno al del almacén. El personal del almacén los acompaña y los ayuda, pero el que inventaría es personal que no es del almacén. ¿Para qué? Para tener la seguridad de la neutralidad de la operación. Las entradas y salidas deben pasar por documentación autorizada. La entrada al almacén está prohibida a toda persona que no esté asignada a él. La disposición del almacén debe ser lo más flexible posible. Ahí entra lo que les decía, lo del almacenaje caótico. Los materiales deben ser fácil de ubicar, la disposición deberá ser fácil para el control de los materiales. El área ocupada por los pasillos respecto a la del total del almacenamiento deben ser lo más pequeña que permitan las condiciones de operación. Y esto depende de los equipos que usemos. ¿Ok?
Nosotros en el almacén tenemos recepción, almacenaje y movimiento salida. Y tenemos dos flujos transversales, uno de planificación y organización y otro de información, que deben correr paralelamente a la operación del almacén. ¿Ok? La información debe ir a contabilidad, debe ir a logística, y logística se encarga de planificar y organizar las necesidades del almacén. ¿Ok? Ahora, yo el almacén lo puedo tener bajo mi gestión como puedo subcontratar. ¿Qué ventajas y desventajas tienen? Bueno, cuando yo tengo el almacén, tengo que tener toda la infraestructura completa y eso tiene un costo. Cuando yo subcontrato el servicio de almacenaje y dependiendo del nivel al que lo subcontrate, puedo tener un almacén con tecnología de punta sin hacer inversión, simplemente pagando un servicio mensual. Entonces, esa es una de las ventajas de la subcontratación. Ahora, nosotros debemos decidir qué es lo que queremos de acuerdo al tamaño de nuestra operación. Si mi operación es lo suficientemente grande, o sea, les voy a poner un ejemplo. Alicorp es tan grande que subcontratar sus almacenes centrales es una locura. Ahora, la ubicación del almacén es hacer que el proceso de distribución sea lo más fácil posible. Y eso lo puedo manejar. Ya, o sea, es más, si yo tengo un almacén tercerizado, yo puedo moverme de ubicación de acuerdo a las necesidades del mercado conforme este vaya variando, porque simplemente voy cambiando. El tamaño del almacén. eh, yo les pongo un ejemplo, y acá entra también el proceso de la gestión propia y la tercerización. Si yo tengo un almacén para gestión propia, el tamaño va a tener que ser el máximo que yo pueda necesitar en un momento del año. Si yo tengo un almacén tercerizado, yo simplemente pago por el área que ocupo y tengo un contrato de servicios en que ellos me van a dar un máximo que yo les solicito y yo les voy a pagar un espacio mínimo que yo les acuerdo. Entonces tengo un espacio para jugar. Y entonces eso es más barato que tener un gran almacén todo el tiempo a pesar de no usarlo. ¿Ok? Eh, ¿Qué debo tener en cuenta para el cálculo del tamaño del almacén? Los productos a almacenar, las demandas, los niveles de servicio que quiero dar, los sistemas de manipulación, la capacidad y tiempo de producción, las economías de escala, el layout o la disposición que le voy a dar a las existencias, los requisitos de pasillos y las oficinas necesarias. Son datos a tener en cuenta. En un almacén, lo que les decía, se consideran las tres dimensiones, largo, ancho y altura. ¿Por qué? Porque es volumen. O sea, yo puedo tener posiciones de 1 metro cúbico o 1,5 metros cúbicos y las puedo tener al nivel del suelo, en el segundo nivel, en el tercer nivel, cuarto, quinto, sexto, dependiendo de la altura del techo. Yo he llegado a ver por ahí videos de un almacén que tiene, si no me equivoco, 30 niveles de altura. ¿Ok? Entonces es bastante grande. Pero físicamente lo más que he visto creo que es 8 o 9 niveles. Eh, los almacenes deben diseñarse y manejarse de manera en que sean lo más fáciles, productivos para lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a hablar un poco de los hubs y de los centros logísticos. ¿Ok? Un centro logístico busca aportar a cada empresa una capacidad de organización y distribución más eficiente y controlada durante la cadena de suministro. El centro logístico es un lugar donde existen almacenes o un gran almacén. Yo les pongo un ejemplo.
Los supermercados. Un supermercado grande hoy día en el Perú puede tener más de 100 tiendas ubicadas en, no sé, vamos, digamos, 20 ciudades del Perú. Entonces, cuando yo, un proveedor no muy grande, quiero abastecer a este supermercado, yo no tengo forma de llegar a todas sus tiendas. Entonces, ¿qué hace él? Él tiene un centro logístico donde yo voy y le llevo toda la mercadería que ellos requieren. Y ellos de ahí la distribuyen a todas sus tiendas junto con la mercadería de todos los proveedores que tienen, porque ellos ya tienen montado el sistema de abastecimiento. Entonces, pueden comprarle a proveedores de todos los tamaños y llegar a todos sus mercados. Cosa que, y voy a ponerlo acá con nombres, no necesitan usar empresas como Coca-Cola o Bacus que tienen centros de distribución a nivel nacional y que sí llegan directamente. ¿Por qué? Porque el volumen de compra justifica un camión por tienda cada despacho. Entonces, que no es lo mismo que sucede con proveedores más chicos. Los centros logísticos hoy día vienen evolucionando lo que se llama la logística 4.0. ¿Y esto qué es? La logística 1.0 viene de finales del siglo XVIII, cuando aparecen los motores a vapor, las redes marítimas y ferroviarias, y es el paso de la fuerza animal a la fuerza mecanizada y el almacenaje manual. La logística 2.0 a principios del siglo XX ya incluye el motor a gas, la electricidad, cierta estandarización y automatización, producción y consumo masivo. La logística 3.0 viene hacia los años 70 hasta el 2000 y teníamos controladores lógicos programables, las computadoras, robots industriales, y un comercio internacional mucho más masivo. Y lo que estamos hablando hoy día es la logística 4.0 y es manejo de sistemas de Internet y sistemas inteligentes, el cloud data, que es la nube, el big data, que es el manejo de volúmenes de datos de muy alta cantidad, que nos permite tener un conocimiento muy detallado del mercado, digitalizar la cadena de suministro, optimizar los recursos, manejar sistemas de Wi-Fi y radiofrecuencia, etc. Entonces, la función de un centro logístico y los tipos de centros logísticos dependen de a dónde queremos llegar y qué tecnología queremos aplicar. Las funciones de un centro logístico se asocian con hacer que la infraestructura física, la maquinaria, el mobiliario y el personal puedan operar de forma sinérgica entre sí para desarrollar los procesos, entre los que tenemos servicios logísticos para mover las mercaderías, almacenar y organizar los productos para su futura distribución, centralizar las actividades logísticas para un mayor control de la cadena de suministros, gestionar las mercancías para cumplir con los plazos y frecuencias de los pedidos y monitorizar las bodegas para garantizar la disponibilidad de stock. Ahora, esto varía de acuerdo a los centros logísticos que existen. Entonces, hay operaciones que son comunes y son variables de uno a otro. Los principales centros logísticos que tenemos es el Centro Integrado de Mercaderías. Se ubica dentro o cerca de una gran ciudad, es proveer y distribuir para esta ciudad. El hub logístico, que también se llama centro neurálgico o nodo de transporte, es un lugar donde se centraliza el proceso de transporte. Llega y sale mercadería, ¿ok? La plataforma logística que ya hemos visto, que es donde se
recibe, almacena, prepara y despacha la mercadería. Ahí se realizan procesos operativos. El polígono industrial. Acá es una infraestructura que es similar a una plataforma logística, pero ya cuenta con zona industrial adentro. Para ubicar el almacén hay que considerar su ubicación en función de las necesidades del proveedor, de la fábrica y del consumidor. Y entonces debemos colocarnos de manera en que los costos de distribución entre que llega la mercadería del proveedor a la fábrica y de la fábrica al cliente se reduzcan. ¿Ok? Y entonces todo eso hay que valorarlo. Y existen ejemplos, por ejemplo, el monstruo que es Amazon y cómo maneja sus almacenes. Eso lo pueden ver, hay videos en YouTube donde se ve esto. Debemos saber el producto que vamos a mover y la cantidad que vamos a almacenar. Vamos a tener que ver los costos, porque, ojo, yo puedo necesitar un almacén muy grande y lo quiero tener en el medio de la ciudad, pero ya los terrenos son muy caros y las licencias no me las dan. Entonces tengo que ubicarme en el lugar adecuado donde me den la licencia y donde el costo del almacenaje sea el que la empresa o el producto puede soportar. ¿Ok? Habrá que ver el tamaño de la demanda y de la oferta y ver la cantidad que necesito almacenar para ubicarme de manera adecuada. O sea, yo les pongo un caso bastante simple. Si yo voy a usar mercadería que viene del sur del país, prefiero colocarme en la zona sur de la ciudad. Si voy a usar de la que viene del norte, prefiero colocarme en la zona norte. Y viceversa, si mis mayores clientes están en la zona norte, prefiero estar en la zona norte, y si mis mayores clientes están en la sur, prefiero ubicarme en la zona sur. Eso es parte de lo que tenemos que ver. Y mirar cómo se mueve la competencia al respecto, porque eso también garantiza la calidad del abastecimiento. Entonces, tenemos que ver si el producto soporta el almacenaje, la durabilidad. Por ejemplo, almacenar autos es una cosa y almacenar comestibles en otros. La estabilidad intrínseca, o sea, cuánto el producto puede soportar el almacenamiento. La manejabilidad, cuán fácil es moverlo. Y cuán poco riesgoso es, por ejemplo, vamos a mirar ahorita un tema vinculado a los productos. Básicamente vamos a hablar ahorita de ya transporte aéreo marítimo. No, el transporte aéreo es más rápido y más caro, el transporte marítimo es más barato pero más lento. El 90% del comercio internacional se mueve actualmente dentro de transporte marítimo y dentro de ese transporte el 90% se mueve en contenedores. Los contenedores para el transporte marítimo son contenedores ISO de 20 y 40 pies con una serie de variantes de acuerdo al tipo de producto que vayan a llevar adentro y están adecuados al peso que se soporte el buque, no tienen problemas. Los contenedores aéreos están adecuados a dos cosas. Uno, al peso, tienden a ser de aluminio, y otro, a la forma del fuselaje de los aviones donde van a ser transportados. ¿Ok? Cómo se acomoda, por ejemplo, en un 747 de carga la mercadería. Es bastante más complicado, o sea, de ahí tenemos los aviones turbohélice, como son los Hércules, que si bien son más lentos, la diferencia de tiempo no es tan grave y es un avión que hace más barato el costo unitario de la carga. ¿Por qué? Porque su costo de operación es menor. ¿Ok? Eh, entonces ahí se diferencia del Boeing 747F, que es el otro estándar de carga.
¿Cuál es la ventaja de transportar en contenedores? Los contenedores nos dan flexibilidad. ¿Por qué? Porque hay contenedores casi preparados para cualquier tipo de mercadería. Permiten cargar y descargar los buques o los aviones muy rápido o los camiones. Son seguros en el sentido de que al ir la mercadería dentro de ellos y cerrada, se protegen tanto de las pérdidas como de los golpes. Sus desventajas: requieren espacio para su operación, requieren maquinaria especializada y existe un riesgo de extravío de contenedores. O sea, al año se calcula que unos 550 contenedores se pierden por problemas de accidentes, inclemencias climáticas y demás. Otro riesgo es que tratan de enviar en los contenedores mercancía peligrosa, ya que vienen en una caja cerrada, cuando la mercancía peligrosa debe ser embalada adecuadamente y controlada. Los contenedores se miden en TEUs. ¿Qué es un TEU? Es el 20 Feet Equivalent Unit, que es un contenedor, normalmente se le conoce porque es de 20 o 40 pies. Entonces, el 20 feet es el de 20 pies, unidad equivalente. El de 40 pies es 2 teus, o sea, el doble. Dentro de los contenedores tenemos contenedores de 20 y 40. Los tenemos en... Hay unos que son los high cube, que tienen un pie más de altura. Hay los sin techo. Hay una variedad. O sea, como les digo, se adecúan a diversas mercaderías. ¿De dónde nace el contenedor y el TEU? Viene de mitad del siglo XX, cuando Malcolm McLean decide que es más fácil cargar la caja de un camión a un buque, y entonces ahí se diseña la caja del contenedor. El primer viaje de un buque portacontenedores fue el Ideal X, que fue un barco diseñado ya TEU, que en 1956 hizo la ruta entre New Jersey y Houston. Y de ahí nace ya la historia que viene hasta el día de hoy. El TEU es una unidad de medida que nos permite saber cuánto carga un buque, cuánto puede mover un puerto, cuánto... O sea, yo decir en toneladas es una medida relativa, pero yo puedo decir cuántos TEUs carga un buque. Hoy día ya los grandes buques cargan 18.000 TEUs. Originalmente empezamos con buques chicos de 1.500 TEUs. ¿Y cuánto TEUs por hora o cuántos TEUs al día puede mover un puerto? ¿Ok? El Hangling America es el buque más grande, pesa 180.000 toneladas y carga 18.000 TEUs. Básicamente hay 12 grandes navieras que mueven el transporte marítimo mundial. Simultáneamente hay 5.000 barcos mercantes moviéndose por el mundo con 16 millones de contenedores. Estos no son los que están en puerto, son los que están navegando. Como les dije, el 90% de los productos van por vía marítima. Son más o menos 1.500 millones de toneladas. Asia genera el 60% del tráfico mundial de mercadería y las principales rutas la conectan con Europa y América, pero la principal ruta es la de China a Estados Unidos. 6 de los 10 mayores puertos del mundo están en la China. Estas grúas puente que hay en los puertos pueden mover unos 40 contenedores por hora. Es realmente impresionante verlas trabajar. Como les dije, en 1954 nace esto, y el buque más grande es el Hanging America. De los contenedores que ustedes ven, la mitad son propiedad de las navieras y el resto son alquilados. El contrato habitual es entre 1 y 10 años. Un contenedor que se marca para alimentos no se puede usar para otra cosa,
¿Por qué? Porque así garantizamos la inocuidad de los alimentos. Básicamente hay 4 grandes rutas marítimas que pasan por los 4, el canal de Panamá, el canal de Suez, el estrecho de Malaca, y hay un cuarto que no me acuerdo en este momento, pero que además son los que dan los tamaños a los buques. Los puertos de Nueva York y Nueva Jersey representan el 33% del comercio que se produce en el Atlántico Norte. Y un contenedor adecuadamente mantenido puede durar unos 30 años. ¿Qué es la paletización? La paletización es unificar la carga para poderla transportar fácilmente. Se montan sobre una paleta o estiba la mercadería y se adecua, o sea, se sostiene, se asegura adecuadamente. Esto hace que el transporte sea mucho más fácil. Es tan habitual que la paletización es uno de los procedimientos más utilizados en el área industrial. Es adecuado manejar una correcta retráctil, o sea, este film retráctil, ponerlo de muy buena forma para que el producto no se caiga. El pallet debe estar en muy buenas condiciones para este proceso, porque ese pallet es el que va a ir hacia el contenedor y para el transporte. Los pallets debemos saber qué peso aguantan. Un pallet, ya sea el Europallet o el pallet estándar americano de madera, normalmente aguantan 1.500 kilos en movimiento, 6.000 kilos en carga estática y los mismos 1.500 kilos en almacenaje sobre estantería. Debemos adecuarnos a que la mercadería no se mueva sobre el pallet y los pallets permiten una mejor distribución. ¿Qué ventaja da la pelletización? Mejora el transporte de la mercadería, aumenta la seguridad en el transporte y manipulación de la mercadería y optimiza la recepción y el control de las entregas del producto porque ya está estandarizado. Mejora la rentabilidad del espacio de almacenamiento y de transporte y se ahorra tiempo en costos de transporte y almacenamiento. Facilidades de automatización y en el inventario de productos. La paletización nace con la Segunda Guerra Mundial y el envío de suministros a las tropas. Al paletizar hay que tener en cuenta que debemos tener mucho cuidado, hay que tener también un control sobre el peso y la forma como se apilan y colocan dentro de los espacios para evitar accidentes. ¿Ok? La mercadería paletizada puede ser muy pesada y puede dificultarse su apilamiento, entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la altura, con el manejo de los montacargas y con los camiones, porque los camiones también tienen alturas máximas de mercadería que soportan. La mercadería sobre un pallet puede tender a bambolearse y caerse. Por eso es que les digo siempre es adecuada, hay que tener mucho cuidado con el retractilado alrededor del pallet. El otro tema es que en el pallet hay que cruzar adecuadamente la mercadería para que ésta no se caiga. ¿Ok? Acá hay diversas formas de acomodo de mercadería por nivel y se invierten de un nivel a otro de manera en que se amarren las cajas. La carga no debe sobresalir del pallet. ¿Qué es la consolidación de carga? La consolidación de carga es yo tengo una cantidad de carga que no alcanza a llenar un contenedor. Entonces yo lo que hago es a través de mi agente de transporte compartir un contenedor con otros exportadores o importadores. La carga consolidada se llama LTL, que significa less than truck, o sea, menos de lo que entra en un camión o
esto nació ahí, pero es menos de lo que entra en un contenedor. Lo que hace es, me permite los costos del transporte en contenedor sin tener la cantidad de mercadería necesaria para un contenedor. Usualmente yo uso carga consolidada cuando trabajo entre 45 kilos y 5 toneladas, o de 1 a 6 pallets. Eso me permite, como les digo, esas ventajas. ¿Quién se encarga de consolidar la carga? Se encarga el agente de carga, y él es el mismo que se va a encargar de desconsolidar la carga al llegar al destino. ¿Qué ventajas tengo? Una serie de ventajas, como les digo, costos. Hasta me permite acceder a nuevos mercados porque por los pocos volúmenes que puedo mandar hasta muestras para que sean aplicadas. ¿Ok? Nos ahorra tiempos, nos da seguridad, nos disminuye gastos de almacenamiento, nos da mayor ganancia y reduce los riesgos, y nos da flexibilidad. O sea, nos permite trabajar bajo el tema de los contenedores, como les digo. Se calcula, al final yo pago el porcentaje del contenedor que uso. Los tipos de carga, acá tenemos que tener cuidado porque tenemos carga general, que es lo que normalmente conocemos, y carga a granel, que básicamente es la carga líquida o sólida seca. La carga líquida va en los buques tanque, y la carga sólida seca en los graneleros. Pero de acuerdo a las otras cargas hay que tener cuidado porque podemos tener cargas frágiles, cargas grandes, cargas de diverso tipo, que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando tengo carga general, puedo consolidar cargas si es que no llego al volumen. ¿Ok? Ahora, yo dentro de todo este tipo de cargas tengo que también lograr, bueno, como les ven, tengo carga frágil, carga perecedera, pero lo más importante es, hay las cargas peligrosas, y esas son con las que tienen que tener en cuenta. Sí, hace un rato yo les decía, la gente trata de mandar carga peligrosa en un contenedor, y esto puede generar riesgos y problemas. Entonces, yo tengo el grupo 1, que son los explosivos, y dentro de esos tengo el grupo 1.1, que son explosión masiva, 2, que pueden generar proyección, expansión, unas que tienen riesgo de incendio y explosión leve o proyección leve, otras de riesgo mínimo, otras que son agentes explosivos y otras que son artículos detonantes muy insensibles. Ese es en el tema explosivos. De ahí paso a lo que son gases. Y en la clase 2 gases tengo gases comprimidos, gases a baja presión, gases licuados por temperatura, mezclas de gases y artículos cargados con gas. Y estos van en gas inflamable, no inflamable y tóxico. De ahí tengo los líquidos inflamables. Acá tengo básicamente los derivados del petróleo y los alcoholes y otro tipo. Acá se miden por el punto de ignición, ¿ok? Cuando el punto de ignición es muy bajo, el tema es altamente peligroso. De ahí viene el tema de los sólidos inflamables, que también tienen su clasificación, que tenemos los que son, reaccionan sin mayor, sin mayor acción, magnesio, polvo de aluminio, o sea, hay varios de ellos. Algunos se pueden inflamar, como el fósforo, entonces estos son otra clase, la 4.2. De ahí hay otros que al contacto con el agua desprenden gas inflamable.
Ustedes han visto a veces que los soldadores echan una piedrita dentro de su tanque, lo cierran con agua y de ahí sale el gas con el que sueldan. De ahí tenemos los agentes oxidantes, que son materiales que reaccionan con el oxígeno. De ahí tenemos las sustancias tóxicas y las sustancias infecciosas, los radioactivos y los corrosivos. Estos hay que identificarlos y embalarlos adecuadamente. De ahí tenemos quiénes son nuestros agentes de carga, aduanas y navieros. Una cosa es el agente de carga, que es el que se encarga de mover nuestra mercadería. ¿Ok? Ellos son los que hacen el contacto con el agente naviero, nos traen el contenedor, verifican la carga. El agente naviero es el que se encarga de transportar la mercadería de un lugar a otro. Y el agente de aduana es el que hace los trámites ante las entidades aduaneras de los países. ¿Ok? Los agentes de aduanas conocen la legislación y entonces por eso es una ventaja. De ahí, bueno, la idea es que todo esto facilite el proceso de comercio internacional. En este momento, quedo a su disposición para poder responder sus dudas o preguntas y saber qué es lo que quieren saber adicionalmente a lo que he hablado. Como les dije, este tema era un tema bastante, de alguna manera, introductorio. Por eso es que ha dado mucha información bastante rápido. Posteriormente se puede en algún momento desarrollar temas específicos, pero esto ya es una base, o sea, a partir de acá uno puede ya realizar comercio internacional, tener las nociones, por lo menos saber cuando conversa con alguien vinculado al comercio internacional, de qué estamos hablando. ¿Ok? No sé si tengan alguna consulta adicional. No veo ninguna por el chat y no veo a nadie que esté queriendo hacer alguna consulta adicional. Quedamos que los últimos 5 minutos eran para preguntas al respecto. Entonces, me gustaría saber qué requerimientos de información adicional tienen. Sí, dime, Lady. Exportación para productos con marco productos envasados, sí. Básicamente, en los procesos de exportación, tú dependes de la legislación del país de destino, no dependes de la legislación del país de origen. ¿Por qué? Porque cualquier producto que yo tenga registrado acá en el Perú, en el cual yo tenga un registro sanitario y tenga la posibilidad de envasarlo y que cumpla con las normas para comercializarlo en el Perú, lo puedo exportar.
Lo que pasa es que hay que ver si la legislación peruana que me ha permitido hacer ese producto cumple con las normas de la legislación del país de destino. Entonces, ahí depende más del producto de destino, perdón, del país de destino, que de lo que nosotros tenemos acá. Y es un poco lo que pasa ahora con el tema de las vacunas. Se dan cuenta que los países, por ejemplo, ahora, la vacuna la prueba la Organización Mundial de la Salud, la prueba eh, la FDA norteamericana o la agencia europea. Y los países, los demás países dicen, bueno, ¿saben qué? Si cualquiera de esos tres la aprobó, yo también la apruebo. Pero en los productos regulares, los países tienen su propia legislación y también hay que ver cuáles son los tratados de libre comercio que tenemos con esos países. Entonces, ahí vas a saber qué requisitos te piden. Sí, con Brasil, o sea, yo te digo la verdad, yo de Brasil he importado, no he exportado. Entonces, pero la legislación de Brasil es bastante similar a la nuestra. Entonces, habría que cumplir con registrar, por ejemplo, tú me estás hablando, claro, tienes que averiguar las restricciones, pero además vas a tener que inscribir los registros sanitarios y demás que tenemos acá en el Perú, los tienen que inscribir allá. Simplemente es inscribirlos, ¿ah? Normalmente es eso. O sea, tienes que mandar la documentación que ellos, claro, o sea, el registro sanitario tú lo tienes acá en el Perú. Tú tienes que hacer que ese registro sanitario se convierta en un registro sanitario brasileño. Entonces vas a tener que mandar toda la documentación que Brasil te solicite. ¿En qué entidad? Es que el tema está en que tú tienes tu registro sanitario peruano que emitió DIGESA o DIGEMIT. En el caso de alimentos es DIGESA. Y entonces hay que ver la entidad brasileña equivalente a DIGESA y a esa entidad tú vas a tener que enviar la documentación que ellos soliciten. Es más, lo normal es que si tú te acercas a la embajada de Brasil en Perú, al consulado de Brasil en Perú, hay un agregado comercial y ese agregado comercial te va a decir los requerimientos de Brasil para eso. Si vas a la embajada argentina vas a encontrar un agregado comercial argentino y así sucesivamente. Entonces, para cualquier país eso sucede. Pero si tú tienes un importador allá, el importador es quien conoce y se encarga del trámite. Yo cuando importo algo, todo el trámite local lo hago yo. Le pido todo lo que necesito, pero el trámite de inscripción en el Perú lo hacemos nosotros mismos. Genial, muchas gracias, ingeniero Oscar, sobre el desarrollo del curso del día de hoy, ¿no? Logística internacional y también a los que están participando con las preguntas. De igual manera, a los que están conectados vía Facebook, si tienen alguna pregunta respecto al tema del día de hoy, ya estamos en la parte final, pueden aprovechar estos últimos minutos. Bien, entonces, ingeniero, también creo que tenemos el próximo curso, me parece también, ¿no? Sí, que la semana que viene, de operadores logísticos para el Correcto. próximo martes 15, así que están cordialmente invitados a partir de las 6 de la tarde. Estaremos también ampliando este tema tan importante. Y bueno, y los próximos días seguiremos desarrollando más temas también. Así que siempre conéctense al Facebook de UNCAP. Bien, ingeniero Oscar, entonces ya para finalizar, ¿alguna recomendación sobre el tema desarrollado para los participantes? Mira, el tema es que en logística lo más importante, tanto a nivel nacional como internacional, es saber que mi responsabilidad es desde el proveedor hasta el consumidor y todo el servicio intermedio, eso es lo que tengo que dar. Básicamente es eso. Si yo lo hago para exportación, si yo lo hago para importación o si yo lo hago para vender en el país. En todos los casos,
tengo que ver qué tengo que cumplir para lograr eso. Bien, ingeniero Oscar, muchas gracias por la recomendación y también por estar contestando las preguntas del día de hoy, ¿no? Nos estamos reencontrando entonces el próximo martes también por este mismo canal para seguir ampliando esos temas tan importantes. Gracias. Perfecto, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Bien, amigos, y bueno, ya para finalizar y responder también a la pregunta de la certificación, ahí en pantalla estamos apreciando el número de WhatsApp, ¿ya? El 951-42-8884 para que puedan certificarse tanto en la modalidad digital o en su defecto el físico, ¿no? El cual se está enviando por encomienda hasta tu ciudad. Cualquier detalle, cualquier pregunta, ahí tienen el número de WhatsApp o en su defecto el número o la página web, ¿no? En k.edu.pe. Gracias también ahí está a Lady Guamán que ha estado participando con las preguntas. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en unos minutos con el siguiente curso.